Muy buenos días, amada familia, Dios les bendiga. Hoy es lunes, noviembre 17. El título devocional de esta mañana es Problemas internos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer actos de inmoralidad. Apocalipsis 2:14. La presión externa, la presión externa para conformarnos al mundo no es lo único peligroso que enfrentamos en nuestra fe. La iglesia de Pérgamo había logrado resistir las tentaciones de Satanás y del pluralismo, Apocalipsis 2:13. Sin embargo, no habían logrado solucionar sus propios problemas internos. A pesar de la lealtad de algunos, estos creyentes eran culpables de tolerar una herejía que combinaba idolatría e inmoralidad sexual. La referencia aquí a la doctrina de Balaam no se refiere a ningún libro o convicciones doctrinales. Más bien, su objetivo es recordar la actividad del falso profeta Balaam. En el Antiguo Testamento aconsejó a las mujeres madianitas sobre cómo seducir a los israelitas para infiltrarse y causar destrucción entre el pueblo de Dios. Números 31:16. Un comentarista señala que la inteligente idea de Balaam fue derribar el poder de Israel mediante un ataque indirecto a su moralidad. La comida y las mujeres paganas fueron sus poderosas herramientas contra la rigidez de la ley de Moisés. Por tanto, Balaam sirve como prototipo de todos los maestros corruptos que siguieron su ejemplo, promoviendo un enfoque antinominiano de la vida. Antinominiano proviene del griego anti contra nomos ley, contra la ley. Describe una forma de pensar libertina y licenciosa que deja de lado todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de la santidad, la pureza y el temor del Señor, como el principio de la sabiduría. Salmos 111:10, Proverbios 1:7, 9 al 10. Si bien algunos creyentes en Pérgamo habían abrazado plenamente esa enseñanza, otros dentro de la comunidad simplemente la toleraron. Sin embargo, al permitirla, fueron tan culpables como el resto. John Stott escribe que el Cristo resucitado, el gran pastor del rebaño, estaba afligido tanto por el descarrío de la memoria como por la indiferencia de la mayoría. Al no actuar, hicieron posible de que la herejía se extendiera y propagara, causando un gran daño en el pueblo de Dios. Así que la mayoría fue elogiada por aferrarse a sus creencias correctas, también fue reprendida por no tratar seriamente a los culpables de conducta incorrecta. Si Satanás puede causar estragos en una iglesia como resultado de desafíos externos, buscará hacerlo mediante una obra de destrucción interna. Entonces, mantente en guardia. Siempre será fácil encontrar un guía espiritual que esté más que dispuesto a decirte que están bien y satisfacer tus deseos y seguir tu corazón. Eso no es el verdadero cristianismo, que no solo cree correctamente, sino que también se comporta correctamente, exaltando a Cristo y promoviendo la santidad. Será más fácil quedarse callado que desafiar humildemente a aquellos en tu iglesia que prefieren satisfacer sus deseos que buscar su santidad. Entonces prepárate. ¿Qué obstáculo puede tener frente a mí y en mi camino de la obediencia? ¿Cómo puedo ayudar a otros con la sabiduría que viene de Dios a identificar los obstáculos que tienen frente a ellos? La santidad de nuestra iglesia, así como la nuestra, debe ser nuestra preocupación. Para profundizar, Judas 17:25. Bueno, mi querida familia, continuamos con la serie de devocionales. Estamos enseñando acerca de mensaje a las 7 iglesias. Hoy nos corresponde una parte con respecto al problema que tenía esta iglesia en Pérgamo. Les leo Apocalipsis 2:12 al 14. Escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo.
El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de los Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mis hermanos, yo quiero que se imaginen una fortaleza. Sus muros son tan altos e imponentes. Durante años ha resistido el embate constante de un enemigo externo, oleadas de ataques, asedios interminables, proyectiles de fuego, y la fortaleza sigue en pie. Sus defensores son héroes, celebrados por su valor y su inquebrantable resistencia. Pero, ¿qué pasaría si el mayor peligro no estuviera afuera, golpeando las puertas, sino dentro, ya dentro de los muros? No un enemigo con espada y escudo, sino con una sonrisa, mezclado entre la multitud, deslizándose por los pasillos, debilitando los cimientos desde el interior, mientras todos celebraban la victoria externa. Mis hermanos, esta no es solo una escena de una película, es la imagen exacta de una iglesia más elogiada en el libro Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo. Dios le dice: yo sé dónde habitas, dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ellos estaban en la primera línea de fuego enemigo, eran fieles bajo persecución, incluso hasta la muerte. Eran a todos los efectos de una iglesia exitosa en medio de la presión. Pero, en su mensaje, Cristo nuestro Señor resuena con una alarma que atraviesa los siglos y llega a nosotros hoy. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuál era el problema? No era un ataque frontal, no era la persecución del Imperio Romano. El problema era un cáncer silencioso, una doctrina venenosa que se estaba extendiendo entre ellos. Era un problema interno, se llamaba la doctrina de Balaam. Y era la estrategia maestra del enemigo. Si no puedes vencerlo desde afuera, corrómpelo desde adentro. Si no puedes hacerles negar su fe, hazlos comprometerla. En esta mañana, mis hermanos, nos enfrentamos a la misma batalla. Nuestra fortaleza puede parecer segura. Podemos resistir los ataques obvios del mundo contra nuestra fe. Pero la pregunta urgente para nosotros es: ¿estamos tolerando un enemigo entre nuestros muros? ¿Estamos permitiendo que ideas, compromisos y estilos de vida que se oponen a Cristo encuentren un lugar cómodo en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestra familia e incluso en nuestros propios corazones? Mis hermanos, el Señor animaba y fortalecía a la iglesia de Esmirna en medio de su prueba. Como su orden era que temieran pues en Él sería más que vencedores por encima de aún de la muerte. Aprendimos en el texto pasado, el devocional pasado, lo vital y fundamental del sufrimiento en la vida de todos y cada uno de nosotros como creyentes, y cómo permanecer firmes en medio de la tribulación. Ahora nos encontramos con un mensaje a la iglesia de Pérgamo. Se estaba amalgamando con el mundo, permitiendo entre la iglesia que estaba acomodándose al sistema pagano que le rodeaba, quizás para ser más populares. Era una iglesia acomodada al mundo, pero creyendo en Cristo. Como dice Apocalipsis 1:12 al 19, que dice el Señor: Juan describe a Cristo según la visión que tuvo, y esta descripción es que se encuentra de manera a la iglesia en Pérgamo. Se identifica a cada iglesia, y en este caso dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esta frase se encuentra en el mensaje sobre lo que la iglesia en Pérgamo necesita. Para muchas personas en la iglesia actual, la palabra mundanalidad tiene una connotación antigua, pasada de moda. La asocian con prohibiciones de cosas como bailar, ir al cine o jugar a las cartas. La iglesia de hoy día tiene amigables relaciones orientadas a buscar personas movidas por el mercado. No predica mucho contra la mundanalidad. Hacerlo pudiera provocar que los incrédulos, sin mencionar a muchos creyentes, se sintieran incómodos. Por lo tanto, se elimina para ser pobre en estrategia de mercado. Eso lo dice John MacArthur. Una de las cosas, mis hermanos, que nuestro amado Dios nos advierte una y otra vez en su palabra es que nos cuidemos del mundo, que no bajemos la guardia en ningún momento, porque estamos en medio de un conflicto de enormes proporciones y consecuencias de vida o muerte, consecuencias de esta eternidad y la eternidad venidera. Como dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, en el texto que leímos ahora, al iniciar el devocional, nos enseña que el amor al mundo y el amor de Dios son totalmente incompatibles, que no se puede amar a los dos al mismo tiempo. La enemistad entre Dios y el mundo es irreconciliable y a nosotros no se nos ha dado la encomienda o la misión de lograr un tratado de paz, mucho menos cohabitar con el mundo. ¿Qué es el mundo? Se refiere a un sistema o modo de vida que se opone al carácter de Dios y a los planes de Dios. Alguien lo define como el sistema organizado civilizado que está activamente hostil a Dios y que se encuentra alineado, separado de Dios. El apóstol Juan especifica en el texto que no debemos amar el mundo, el sistema en sentido general, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? Juan las define en el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Deseos, deseos y vanagloria. Juan apunta claramente al corazón. Todos nosotros hacemos uso cada día de cosas que están en el mundo y muchas de esas cosas son neutrales en sí mismas, pero pueden atrapar de tal manera nuestros deseos que nos lleven a hacer un uso pecaminoso de ellas, en contra de la voluntad revelada de Dios, a ponerlas en el lugar de Dios y adorando más la creación que al creado. El hombre mundano es aquel que busca su felicidad primariamente a través del uso de las cosas del mundo, independientemente de la voluntad de Dios, mientras pueda saciarse a sí mismo y saciar a sus hijos. Estos hombres se sienten satisfechos. Ellos no están detrás de aquellas cosas que trascienden esta vida presente. Su porción se limita a las cosas de este mundo y nada más. Es lo que ellos aman y lo aman con tal pasión que Dios no tiene lugar en sus vidas, excepto cuando creen que las necesitan para obtener más cosas de este mundo. Es el espíritu de la mundanalidad. Como dice Tito 2:12, la manera que tenemos que vivir, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y escuchen esto, mis hermanos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para rendirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cómo tenemos que vivir? Sobria, justa y piadosamente. Hermanos, esta es la primera presentación de negativa de Cristo. Cuando le dice a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo enfrentaba un juicio inminente. Se avisaba en el horizonte un desastre para esa mundana iglesia. Había y hay solo un corto paso de las concesiones con el mundo al abandono total de Dios y al enfrentar su vida. La iglesia en Pérgamo simboliza a muchas iglesias a lo largo de la historia que han cedido ante el mundo. Este espíritu de hacer concesiones fue muy evidente durante el periodo del siglo IV al VII. Del 313 de Cristo, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, concediendo libertad religiosa a los cristianos, dando fin a 2 siglos y medio de salvaje persecución. Adoptó el cristianismo y lo hizo la religión favorecida al imperio. Esto comenzó el proceso por el cual el cristianismo se fusionó con el Estado romano. Sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. El cristianismo dejó de ser un asunto personal, sino una identidad nacional. La iglesia contrajo matrimonio con el sistema político, de forma tal que la mundanalidad fue el sinónimo de la iglesia. La iglesia de Pérgamo sería reprendida por el Señor debido a que fue bastante permisiva, con muchas personas que llegaron a ser parte de la iglesia, con creencias que violentaban la santidad de la misma iglesia, e hicieron caso omiso, con el propósito de agradar a aquellos que llegaban y no ser molestos o estorbos para su mundanalidad. Con esto, mis hermanos queridos, es claro que en nuestra mente vayamos y examinemos qué fue lo que pasó con la iglesia de Pérgamo, cuáles fueron las herramientas que el Señor les recordó que tenía para poder vencer la mundanalidad que estaban permitiendo en la iglesia. Entonces, mis hermanos, Pérgamo es una iglesia que fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso, cuando el evangelio salió de allí y se predicó por toda la provincia de Asia. Lo encontramos en Hechos 9:10.
Con la iglesia estaba rodeada de cultura pagana, estuvo expuesta continuamente a sus atractivos, también enfrentó muchas enemistades por parte de los habitantes. La adoración al César como el señor de adoración, también a Esculapio, el dios sanador, Atenas, diosa de la sabiduría, Atenea, diosa de la sabiduría, y adoración al dios Dionisio, dios del vino y de los bacanales. Por eso es que el Señor le dice que habitas donde está Satanás. Era tremendo vivir en Pérgamo. Pero esta iglesia se mantenía, pero empezó a ceder, a permitirse identificarse con el mundo, para que no fuera un estorbo, para que pudieran hacer muchas cosas, cosas que no le agradaban a Dios. Entonces vemos que esta iglesia estaba bien complicada. El Señor le está diciendo a esta iglesia que se examinen, que miren qué está pasando con sus vidas. Cuando dice, yo conozco tus obras, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. El Señor sabía dónde vivía, Él sabe que vivimos en un mundo caído, con dificultades todos los días, pero la pregunta es, ¿te estás dejando seducir, atraer por parte de la corriente de este siglo? Como dice el apóstol Pablo, cuando dice que nos presentemos como sacrificios vivos delante de Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cómo nos estamos presentando? ¿Cómo estamos delante de nuestro Señor? Mis hermanos, la estrategia Balaam, el compromiso estratégico. La referencia a Balaam es crucial. Según el relato de Números 25 y Números 31-16, Balaam aconsejó al rey Balac que si no podía maldecir al pueblo de Dios debería corromperlo desde adentro. La estrategia era simple y diabólica: fomentar la asimilación cultural, invitar a los israelitas a participar de las fiestas de los moabitas. Lo encontramos en Números 25, el 1 al 2, cuando dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué hizo esto? Debilitar la identidad y la santidad. Al mezclarse, al participar en ritos paganos, Israel quebrantó el primer y segundo mandamiento, manchando su pacto de exclusividad con Dios. Eso provocó un juicio. El pecado, una vez introducido en la comunidad, trajo consigo la mortandad como juicio divino. Eso lo encontramos en Números 25, 3 al 9. Entonces, mis hermanos, es importante y es claro, el enemigo no siempre ataca de frente. Su estrategia más efectiva es infiltrar la comunidad del pueblo de Dios con un espíritu de compromiso, donde los límites entre lo santo y lo profano se difuminan en nombre de la relevancia, de la tolerancia, de la empatía y de la conveniencia social. ¿Estás negociando la santidad de Dios por identificarse con el mundo, por no ser despreciado, por no ser dejado a un lado? Hermanos, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Estos dos pecados de la idolatría y la inmoralidad son presentados en la Escritura como gemelos que destruyen la relación con Dios. Luego dice que sacrificados a ídolos, comida, era un acto de comunión con los demonios. También había fornicación física, pero lo más grande es la fornicación espiritual, mis hermanos. Ambas son peligrosas, una proviene de la otra, están de la mano. Mis hermanos, la advertencia a Pérgamo no es una reliquia arqueológica. La doctrina de Balaam está activa y operando en la iglesia en este siglo XXI. El principio es el mismo: si no puedes destruir desde afuera, corrómpela desde adentro. ¿Cómo se manifiesta esa doctrina hoy? El compromiso. Bajo la presión cultural, la iglesia puede sentir la tentación de suavizar o reinterpretar las doctrinas bíblicas claras sobre el pecado, la sexualidad, la exclusividad de Cristo o la autoridad de las Escrituras para ser más exclusivas o atractivas. Esto es comer lo sacrificado a los ídolos del relativismo posmoderno. La fornicación espiritual. La iglesia comete fornicación cuando busca su identidad, seguridad y propósito en algo o alguien que no es Cristo. Esto puede ser alianzas con el poder político de cualquier signo, donde la iglesia cambia su profética voz por influenciar lo terrenal. También la adopción a críticas filosofías del mundo, como el materialismo, el consumismo desenfrenado, el individualismo radical, que moldea nuestras éticas más que el evangelio, el relativismo, la búsqueda de métodos o modelos de crecimiento que priorizan el éxito numérico sobre la santidad y el discipulado genuino, la tolerancia peligrosa. El problema de Pérgamo no era que todos practicaran esto,
sino que toleraban a los que lo hacían. Tienes ahí a los que retienen la doctrina. La pasividad pastoral ante el error es vista por Cristo como complicidad. Callar ante el pecado por temor al conflicto o perder miembros de una forma es retener la doctrina Balaam. ¿Cuál es el llamado, mis hermanos, de esta mañana? Para que reflexionemos y meditemos. Discernimiento espiritual. Como líderes debemos ejercer un discernimiento agudo, identificando no solo el pecado abierto, sino también las filosofías y doctrinas sutilezas que lo promueven. Lo que vemos en televisión, las series, las películas, documentales, ¿qué es lo que está entrando por tus ojos? Que eso es fundamental también, mis hermanos. Tienes una fidelidad intencional. La fidelidad no es solo negar a Cristo, la fidelidad no es solo no negar a Cristo ante un verdugo, es también no comprometer su verdad en la mesa de las negociaciones culturales. Se necesita valentía para marcar límites claros. Necesitamos arrepentirnos, mis hermanos. Arrepentirnos de la manera que estamos viviendo la santidad de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Y tenemos que tener claro eso en toda nuestra manera de vivir. Mis queridos hermanos, la doctrina Balaam es el cáncer del sincretismo que invita a la iglesia a sentarse a la mesa del mundo para comer de sus filosofías y a fornicar espiritualmente con sus ídolos. El antídoto es la espada aguda de 2 filos de la palabra de Dios aplicada con amor y firmeza, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, tanto individual como corporativo. Para la iglesia de hoy, este mensaje, es decir, para ti y para mí, es un urgente llamado a examinarnos. ¿Estamos resistiendo valientemente al trono de Satanás en nuestra cultura? ¿O estamos de hecho tolerando y hasta abrazando sus doctrinas dentro de nuestros propios muros? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo.